Raimundo Cruz, entrevista a... Mariana, un gusto saludarte. Muy buenas tardes. Raimundo Cruz te agradece. 55 ciudades del país se escuchan en este momento. Buenas tardes. Hola, ¿qué tal, Raimundo? Un gusto saludarte. Definitivamente lo que está pasando en Venezuela es sumamente delicado. Delicado porque es una lucha de alrededor de 20 años para que traigan la película. Todo esto comenzó en los años 90, a finales de los 90, con la elección de Hugo Chávez en el 98, en el 99 jura como presidente. Cuando muere Hugo Chávez es cuando sube Nicolás Maduro por ser el vicepresidente de Venezuela. Se convoca a elecciones, se da esta disputa entre Maduro y Capriles, y aquí, ojo, gana Maduro por un porcentaje mínimo. Maduro obtuvo el 50.61% de la votación, Capriles el 49.12%, y aquí hay que señalar, se dividió la oposición y a partir de esta división empezó a gobernar Nicolás Maduro, claro, porque todo lo que está ocurriendo en estos momentos en Venezuela no hubiese pasado si la oposición hubiese actuado de manera coordinada y hubiesen impulsado a un solo candidato. Se le da esta visibilidad a nivel mundial desde el 2014, pasa ya 2015, 16, en el 15 de hecho se da esta elección el 6 de diciembre en donde la oposición gana la Asamblea Nacional, obtienen 112 escaños de los 167. Es como la Cámara de los Legisladores en México. Exacto, es lo que equivaldría a la Cámara, al Congreso. Así es, el Congreso. Porque ellos disolvieron en los 90 con Chávez, tenían su Cámara de Diputados y de Senadores, la hicieron una sola para que fuese la Asamblea Nacional. Uh-huh. Después de esta elección en 2015, en 2016 viene la ley de amnistía, la oposición impulsando con mucha fuerza que salieran de la cárcel los presos políticos que estaban en las cárceles por haberse manifestado, por haber actuado en contra del régimen. Esta misma oposición desde la Asamblea Nacional trata de impulsar el referendo revocatorio que marcaba la Constitución, y Maduro no se deja porque sabía que si se le preguntaba al pueblo de si se quedaba o no se quedaba, el pueblo iba a decir que no. En 2017 el Tribunal Supremo desconoce a la Asamblea Nacional y poco después convocan ya a la Asamblea Constituyente, que es la que suple a la Asamblea Nacional. O sea, sigue existiendo la Asamblea Nacional, pero también hay una Asamblea Constituyente que es la afín a Maduro, y a través de esta Asamblea Constituyente él impulsa la legislación que le da la gana, le da poderes supremos. Pero aquí el punto es que la Asamblea Nacional había sido electa por los ciudadanos. Claro. Se dieron elecciones generales en las que Nicolás Maduro participa, pero unas elecciones que no fueron reconocidas a nivel internacional. ¿Por qué? Porque fueron ilegales, porque no participó la oposición, porque las hicieron a su antojo. Ellos mismos se convirtieron en juez y parte, las vigilaron, ellos hicieron lo que les dio la gana, Raimundo. Mariana, la pregunta, ¿qué sigue ahora para Venezuela? Porque nunca se habían manifestado los países como en esta ocasión, sobre todo en contra de Nicolás Maduro, ya Rusia, ya algunos países a favor de Nicolás Maduro. ¿Qué sigue desde tu punto de vista? Mira, desde mi punto de vista, todo el respaldo internacional que se le está dando a Venezuela, la mayoría de los países del continente americano, la posición también de la Unión Europea, las posiciones de diferentes países, ¿no? Como es, que me parece clave, la posición de Estados Unidos, es estar muy atentos de cómo van a actuar las Fuerzas Armadas, Raimundo. Uh-huh. Va a ser bien importante qué definición tomen las Fuerzas Armadas en Venezuela, hacia dónde se inclinen. Ya se manifestaron hoy ya dijeron que están a favor del presidente Maduro. Bueno, pero sabemos que no todos están a favor del presidente ilegítimo Maduro. Si llegó, y hay que tomar en cuenta también la realidad, las Fuerzas Armadas se han visto beneficiadas por se ha corrompido
han corrompido a los servidores públicos, están compradas, han comprado, no puedo decir a la totalidad, afortunadamente no son todos, pero sí han repartido dinero, enriquecimiento de funcionarios, una corrupción tremenda. ¿Para qué? Para que puedan seguir de su lado. Mariana Gómez del Campo, ¿el principio del fin de Nicolás Maduro? Bueno, yo espero que así sea. Tenemos que dar la batalla a nivel internacional. Yo lamento mucho la posición de México. Esa era la siguiente pregunta. Porque ellos se están escudando en el artículo 89 de nuestra Constitución, y el artículo 89 de nuestra Constitución también es muy claro. Dice, sí, en la primera parte habla del principio de no intervención, pero en la segunda parte de la fracción 10ª habla también del respeto, la protección y promoción de los derechos humanos y por la paz y la seguridad internacionales. Claro que dejan ahí ganas de que México pueda pronunciarse y velar porque se respeten los derechos humanos, la democracia, las libertades en la región, no nada más en nuestro país. Si creemos que el tema de derechos humanos es solamente un tema de México, pues estamos muy equivocados. Vivimos en un mundo global. Entonces, el gobierno mexicano, desde mi punto de vista, con toda tibieza, opta por hacerse a un lado y decir, mejor no me meto, con el pretexto del principio de no intervención, me lavo las manos y que pase en Venezuela lo que tenga que pasar. Entonces, es lamentable esta postura, porque además llevamos muchos años dando la batalla para... No estoy diciendo que nos metamos en el día a día de lo que ocurre en un gobierno de un país vecino. Ojo con esto, solo estamos buscando levantar la voz, manifestarnos y que el mundo sepa qué es lo que está pasando en un país hermano como lo es Venezuela. Por eso yo lamento mucho la posición de López Obrador. Me queda claro que deben de tener toda clase de acuerdos con Nicolás Maduro. ¿Por qué? Porque me sorprende que no sea capaz de manifestarse, de decir lo que piensa. ¿Cómo es posible cuando él dio una batalla a favor de la democracia tantos años? Y ahora resulta que cuando tiene que manifestarse por violación a derechos humanos, por violación a las libertades, pues mejor se hace a un lado. Es preocupante la postura de México. Mariana, se me termina el tiempo. Maduro es un dictador, Maduro usurpó el poder, ¿sí? Y hoy Venezuela tiene un presidente que se llama Juan Guaidó, que es el presidente reconocido por la comunidad internacional y por el pueblo de Venezuela, y desde Acción Nacional le damos también este reconocimiento y estaremos muy atentos para darle el acompañamiento que se requiera en esta transición para tener unas elecciones libres y democráticas en Venezuela. Gracias, muy buenas tardes. Estaremos en comunicación contigo porque esto se acaba de escribir la historia, parece que tendrá un final distinto. Muy buenas tardes, Mariana Gómez del Campo. Muchísimas gracias y buenas tardes. Gracias.